¿Por qué hacer este vistazo a vuelo de pájaro? Simplemente para destacar algunas características del proceso y procedimiento constitucionales que nos interesan. Observemos simplemente por el capitulado, por el número de reglas que corresponde a la controversia constitucional y a la acción. Podemos observar cuál de ellos tiene un trámite un poco más complejo, la controversia sin duda. ¿Qué queremos destacar en relación con el título primero en las disposiciones generales? Básicamente dos puntos. El primero, ¿cuáles son la normatividad relevante en la resolución de una controversia? Observemos, evidentemente, el Código Federal de Procedimientos Civiles, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para establecer cuáles son los días hábiles, pero también los acuerdos del Pleno para determinar cuestiones tan relevantes como cuáles son las decisiones que pueden ser tomadas en la sala y cuáles son aquellas que tienen que subir al Pleno. El artículo 9 bis, por su parte, se refiere a la necesidad de volver prioritaria una facultad que corresponde a ciertos actores para lograr que la resolución de la Corte sea, sin incumplir con ninguno de los plazos del trámite, ligeramente más rápida de los 452 días que en promedio puede llegar a tardar. Entremos al análisis del título segundo. Observemos. Tenemos un proceso, el trámite de todo un procedimiento para dirimir un conflicto entre las partes. Podemos encontrar algunas resoluciones incidentales. El capítulo tercero será quizá donde debemos de centrar mayormente la atención, porque como veremos, más del 50% de las controversias se resuelven aplicando alguna disposición establecida aquí. El capítulo cuarto regula la demanda y la contestación, el capítulo quinto la instrucción, después se refiere a las sentencias y algo que quizá quisiéramos que no tuviera que ser regulado, pero que lo es, dado los órganos que participan en este proceso, la ejecución de las sentencias y cómo hacer, o cómo buscar o cómo movilizar a la Corte para que vigile la ejecución de la sentencia en una controversia y finalmente el recurso, reclamación y queja. ¿De aquí qué nos interesa? Bueno, en relación con el artículo 10, las partes nos señala con claridad quiénes son estas: el actor, el demandado, el tercero interesado y el procurador general de la República, o hoy diríamos el fiscal general de la República. Establecen en este artículo 11 a través de quién deben comparecer cada uno de ellos. Y en esto es importante porque no está autorizada la representación del representante del poder, órgano o entidad que puede acudir a la controversia constitucional. Los incidentes, tengamos en cuenta que se refieren a dos tipos de incidentes especialmente relevantes. En el primer caso tenemos cuáles son aquellos que son de previo especial pronunciamiento, que son simplemente la nulidad de notificaciones, la reposición de autos y la falsedad de documentos. La suspensión puede ser tramitada vía incidental y es sin duda uno de los incidentes más importantes. Para que pueda ser concedida por el ministro instructor, esta tiene que versar sobre actos y no sobre normas generales. Asimismo, con su aprobación o con su concesión no debe ponerse en peligro ni la seguridad o economía nacional, ni las instituciones fundamentales del ordenamiento jurídico, ni tampoco ponerse gravemente o afectarse gravemente a la sociedad. Es decir, de una manera que sea desproporcional a los beneficios que en su caso obtendría el actor de esta suspensión. Los requisitos del acto interlocutoria que la otorga la encontramos en el artículo 18 de la ley. Decíamos que el capítulo tercero de la improcedencia y el sobreseimiento debe ser uno de los principales, uno de aquellos en los cuales tenemos que centrar la atención.
A partir de la aplicación de este capítulo se resuelve el 52.8% de las controversias con datos a 2009. La improcedencia es una consecuencia procedimental que deriva del objeto de la controversia, de la materia de la controversia, en relación con la fracción primera a quinta del artículo 19 de la ley reglamentaria, o bien por el incumplimiento del principio de definitividad o por el incumplimiento del plazo establecido para la presentación de la demanda. En la fracción octava encontramos lo que es sin duda un cajón desastre. Podemos encontrar una causal de improcedencia que deriva de cualquier otra disposición legal y dentro de estas encontramos la falta de interés del actor, por ejemplo, es decir, de que no se le afecta ninguna competencia con el acto o norma que tacha de inconstitucional. En el capítulo cuarto tenemos la demanda y la contestación. Aquí queremos destacar que el plazo de la interposición de la demanda de una controversia es de 30 días cuando se refiere a actos o normas en general y de 60 si se refiere a límites territoriales. Los requisitos del escrito de demanda están en el artículo 22. Simplemente destacar qué tiene que incluir un escrito de demanda, pues sin duda el acto o norma cuya invalidez se reclama. Habrá que probar que este acto o norma existe y los conceptos de invalidez con los cuales el actor sostiene tal condición de la materia de la controversia. En el capítulo quinto, la instrucción nos da una idea muy clara de lo sencillo que es el procedimiento de la controversia. La instrucción se desarrolla a partir de que se fija la litis y en una audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas. Hay que dejar muy claro que el ministro tiene una amplia atribución para determinar para adoptar medidas para mejor proveer y que en el trámite de las controversias no procede la acumulación. Bien, en relación con el capítulo sexto, sentencias, queremos destacar algunas de las características que hacen a las sentencias de la controversia o de la acción relevantes o distintas a cualquier otro proceso. En relación con la controversia tenemos que, para que ésta tenga efectos generales, debe versar sobre normas de esta calidad. Y no solo eso, tiene que ser relacionada con normas generales de los estados o municipios impugnados por la Federación, o bien tratarse de normas generales de municipios que sean impugnadas por los estados, o bien tiene que versar sobre normas generales en un conflicto planteado entre el Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión, cualquiera de estas cámaras o la Comisión Permanente. También puede tener este tipo de efectos cuando se trata de una norma o una disposición general de un poder impugnado por otro al interior de las entidades federativas y como requisito fundamental que se aprueben por una mayoría de 8 ministros. La ejecución de las sentencias, este capítulo 7, da cuenta de lo difícil que suele ser en ocasiones llegar a la ejecución, a esta última fase en la resolución de un conflicto al más alto nivel constitucional. ¿Qué queremos destacar aquí? Bueno, el deber de los condenados en una controversia de informar sobre el cumplimiento. Decir además que cualquiera de las partes puede denunciar la aplicación de una norma o acto inválido ante el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cuando hay una aplicación indebida de la norma general o repetición del acto declarado inválido, se procede al trámite del incumplimiento de un amparo establecido en el artículo 107, fracción 16. Ahora bien, cualquier persona puede acudir a un procedimiento establecido en la ley de amparo, denominado denuncia por incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, para hacer lo propio respecto de la aplicación de una norma general que ha sido declarada inválida vía controversia. Vayamos al título tercero de las acciones de inconstitucionalidad. Sobre estas vamos a destacar rápidamente lo siguiente. Primero, de las disposiciones generales que
puede aplicarse al trámite de las acciones las disposiciones establecidas en el título segundo que no contravengan la propia naturaleza de la acción ni ninguna de las disposiciones establecidas en el título tercero. Queremos destacar también que el plazo para la presentación de la acción de inconstitucionalidad es de 30 días, pero en este caso no son hábiles, sino naturales, pues así lo establece el artículo 60. En relación con las partes demandantes, tenemos que considerar que en estas aparecen los partidos políticos como un órgano distinto, diverso de los planteados en el artículo 10, fracción primera. ¿Qué decir sobre el procedimiento? Pues que es bastante simple. Se presenta el escrito por el cual se ejerce la acción por parte de aquellas personas o sujetos legitimados en el artículo 105, fracción segunda. Se designa un ministro instructor, quien debe analizar si existe una causal de improcedencia. En caso de no existirla y siendo el escrito claro, se da vista a los órganos que participaron en la producción de la norma general que se impugna para que presenten un informe en el cual defienden la validez, la constitucionalidad de la norma general y una vez hecho esto se da vista al fiscal general de la República para que él pueda opinar en relación con la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la norma que se va a analizar. Una vez hecho esto, y si el ministro instructor no requiere de información adicional porque cuenta con amplias atribuciones para requerirla, entonces el asunto estará listo para ser resuelto en el Pleno. Aquí tenemos que tener en todo caso siempre claro que la acción de inconstitucionalidad, a diferencia de la controversia, puede versar sobre cuestiones electorales. Esto nos hace que tengamos aquí como posibles sujetos a partidos políticos y que en caso de ser esta la materia de la norma que se está impugnando, pueda solicitarse al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación su opinión. Si se trata de materia electoral, la resolución es urgente, ¿de acuerdo? Y de ahí los plazos a los que se refiere el artículo 68 de la ley. En relación con las sentencias, tenemos la misma posibilidad de declarar la invalidez de normas o disposiciones generales y la idea de que existen amplísimas atribuciones de suplencia para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bien, hemos llegado al final de este, espero, no tan cansado o largo vistazo general a la ley reglamentaria de las fracciones primera y segunda del artículo 105. Espero que les pueda ser de utilidad.